Imagina un equipo de agentes, cada uno con una visión increíblemente limitada del mundo, viendo solo una pequeña pieza de un rompecabezas enorme. Ahora imagina que ese equipo, sin hablar con un jefe central, llega a una conclusión no solo tan buena, sino a veces mejor, que la de un supervisor que lo ve todo desde arriba. Suena paradoja, ¿verdad? Bienvenidos a este análisis. Hoy exploramos una idea que desafía precisamente esa lógica. Nos sumergimos en un material de investigación que demuestra cómo una red de sensores, cada uno con su información fragmentada, puede colaborar para lograr una inteligencia colectiva superior. El documento que tenemos sobre la mesa se titula Distributed Variational Bayesian Algorithms over Sensor Networks. Es un paper denso, sí, pero su propuesta es fascinante. Presenta dos algoritmos diseñados para que estas redes de sensores, con enormes limitaciones de energía y de comunicación, puedan realizar una de las tareas más complejas de la estadística moderna, la inferencia bayesiana. Y la misión de esta exploración es precisamente desgranar esa aparente magia. ¿Cómo es posible que la suma de partes, ignorantes, genere una sabiduría superior? Vamos a analizar la mecánica de estos algoritmos, sus fortalezas, sus debilidades, y sobre todo, si esa promesa de superar al gran hermano centralizado se sostiene en el mundo real. Vale, vamos a desglosar esto. Empecemos por el problema de base. El escenario son las redes de sensores inalámbricos, las WSN. Están por todas partes, desde ciudades inteligentes monitorizando el tráfico hasta campos de cultivo midiendo la humedad. Pero todas comparten un talón de Aquiles. Exacto. El modelo tradicional es el de recopilar y enviar. Cada sensor mide algo y lo envía a un servidor central, un centro de fusión, que tiene toda la información y hace todo el trabajo pesado. Pero este modelo se está rompiendo. Imagina una red con 10.000 sensores. La cantidad de datos es abrumadora, consume una cantidad de batería y ancho de banda brutal. Y lo más grave es que crea un único punto de fallo. Justo. Si ese servidor central cae, toda la red, por muy inteligente que sea en sus extremos, se vuelve ciega y muda. Entonces la solución obvia es procesar los datos localmente, en el borde, como se suele decir ahora. Pero aquí es donde me surge la primera duda. Los autores apuestan por un método increíblemente potente, pero también complejo, la inferencia bayesiana. ¿Por qué ir por el camino más difícil? ¿No hay enfoques más sencillos para que los sensores analicen sus datos? Es una pregunta excelente. A ver, podrían usar métodos más simples, como promedios o umbrales, pero eso solo te da respuestas superficiales. La inferencia bayesiana te permite hacer preguntas mucho más profundas. No solo te dice la temperatura es de 25 grados, sino que te permite inferir la estructura oculta en los datos. Por ejemplo, analizando datos de tráfico, podría deducir que existen dos estados latentes, tráfico fluido y atasco, y aprender a identificar cada uno. Es la diferencia entre ver los datos y entenderlos. El problema, como bien dices, es su coste computacional. Un coste que el propio documento califica de intratable. La matemática que hay detrás a menudo implica resolver integrales que no tienen solución analítica. Son imposibles de calcular directamente. Y aquí es donde introducen su primera herramienta, la inferencia variacional, Bayesiana, o VB. Es una aproximación, una forma de sortear esas integrales imposibles. La idea es brillante en su simplicidad. Si no puedes trabajar con la distribución de probabilidad real porque es demasiado compleja, la sustituyes por una más sencilla que se le parezca mucho. El ejemplo que usábamos del círculo es perfecto. En lugar de la curva perfecta infinita de un círculo, trabajamos con un polígono de, digamos, 1000 lados. A simple vista es idéntico y es muchísimo más fácil de manejar matemáticamente. Entendido. Es una aproximación inteligente para un problema centralizado. Pero el reto de verdad es hacer que esto funcione en una red distribuida, donde cada nodo solo tiene una pieza minúscula del puzzle, y solo puede susurrarle a sus vecinos más cercanos. El documento, de hecho, es bastante crítico con los intentos anteriores. Mucho. Descartan soluciones previas por varias razones. Algunas necesitaban un mapa completo de la red, algo inviable en redes dinámicas donde los nodos aparecen y desaparecen.
Otras se basaban en protocolos de consenso que obligaban a los nodos a intercambiar mensajes una y otra vez hasta que todos opinaban lo mismo. Un derroche de energía inaceptable. Y la mayoría eran soluciones a medida. Funcionaban para un modelo estadístico concreto, pero no servían para otros. Buscaban una navaja suiza, un método general, eficiente y robusto. Y su primera propuesta para esa navaja suiza es el algoritmo DSVB, o Distributed Stochastic Variational Bayesian. La idea intuitiva es que cada sensor da un pequeño paso en la dirección que cree correcta basándose solo en sus datos locales. Es una buena forma de verlo, sí. Pero la clave no está en el paso en sí, sino en la dirección. Aquí es donde el documento se pone realmente interesante. No usan un gradiente estándar, que sería como subir una colina moviéndote siempre en la dirección de máxima pendiente. En su lugar, usan lo que se conoce como gradiente natural. Espera, ¿me estás diciendo que el espacio matemático de las probabilidades es curvo? Suena increíblemente abstracto. ¿Qué significa eso en la práctica para un pequeño sensor con capacidad de cómputo limitada? ¿No es añadir una capa de complejidad brutal para un beneficio mínimo? Es que el beneficio no es mínimo, es fundamental. A ver, imagina que estás en la ladera de una montaña y quieres llegar a la cima. Un gradiente normal en tu mapa 2D te diría que vayas en línea recta hacia arriba, pero la montaña tiene valles y crestas. El gradiente natural tiene en cuenta esa curvatura del terreno, la geometría riemanniana del espacio de probabilidades, y te da la ruta más corta y eficiente sobre la superficie real de la montaña. Para el sensor, computacionalmente es un poco más caro, sí, pero el número de pasos que tiene que dar para llegar a la solución es drásticamente menor. Se ahorran muchísimas iteraciones y, por tanto, muchísima comunicación y energía. Vale, ahora lo veo. Es un paso más inteligente. Das un paso local, el mejor posible, ¿y luego qué? El conocimiento tiene que extenderse por la red. Exacto. Después de calcular su actualización local, cada nodo promedia su resultado con los que recibe de sus vecinos. Es un proceso de difusión muy orgánico. Iteración tras iteración, la información se va propagando como una onda en un estanque. Un nodo en una punta de la red no necesita hablar directamente con el de la otra punta. La información le llegará eventualmente a través de la cadena de vecinos. Suena elegante, casi biológico. Pero también me suena frágil. Si la calidad del resultado depende de dar pequeños pasos en la dirección correcta, el tamaño de esos pasos debe ser crucial. Has dado en el clavo. Esa es la mayor debilidad de este método. El propio documento lo reconoce. El rendimiento del DSB depende críticamente de un parámetro, la tasa de aprendizaje o step size. Si es demasiado grande, los pasos son tan largos que el algoritmo se vuelve inestable, oscila sin control y nunca llega a la cima. Si es demasiado pequeño, la convergencia es agónicamente lenta, puede tardar miles de iteraciones. Proponen una fórmula para ajustarla, pero esta a su vez depende de otro parámetro, el forgetting rate, que hay que ajustar a mano. Entonces, es potente, pero es como un coche de carreras de Fórmula 1. Teóricamente es una maravilla de la ingeniería, pero necesitas un equipo de expertos ajustando cada parámetro a la perfección para que funcione en un circuito concreto. No es algo que puedas sacar de la caja y esperar que funcione. Exactamente, y esto es un problema clásico en Machine Learning. Tienes un algoritmo teóricamente precioso, pero en la práctica te pasas semanas ajustando un solo número para que no explote. Es la diferencia entre la física teórica y la ingeniería. Esta sensibilidad es la que probablemente les llevó a buscar una segunda solución. Y esa segunda solución es el DVD-ADMM. Si el primero era el escalador paciente y meticuloso, este parece ser el velocista. Se basa en el Alternating Direction Method of Multipliers, una bestia de la optimización. El enfoque es radicalmente distinto. Ya no se trata de dar pasitos. Reformulan todo el problema como uno de optimización con una restricción muy fuerte: forzar un consenso. La regla del juego es que al final del proceso, la estimación de los parámetros globales del modelo debe ser exactamente la misma en todos y cada uno de los nodos. Es una restricción dura. ¿Y cómo la imponen? Matemáticamente eso debe ser complicado. Mencionan que usan la norma de Frobenius para simplificar el objetivo. Sí, la norma de Frobenius es una herramienta muy útil. Para que nos hagamos una idea, si tienes dos matrices de números, esta norma te da una medida de la distancia total entre ellas. Es como medir la longitud en línea recta de una diagonal que atraviesa un objeto multidimensional.
Es una forma muy directa y computacionalmente barata de saber cómo de separadas están dos matrices. El algoritmo trabaja para minimizar esa distancia entre las estimaciones locales de cada nodo y una estimación global compartida, hasta que esa distancia es cero. Vale, es un enfoque más directo, más por la fuerza. Pero esta fuerza bruta tiene un coste, ¿no? El documento describe un problema numérico bastante alarmante. Alarmante es la palabra. Durante las iteraciones, mientras los nodos negocian para llegar a ese consenso, sus parámetros internos pueden viajar por zonas matemáticamente prohibidas. El ejemplo que dan es perfecto. Si estás estimando una distribución normal, necesitas una media y una matriz de covarianza. Por definición, esa matriz tiene que ser definida positiva. Es una propiedad matemática ineludible. Pues bien, con este método, en una iteración intermedia, la matriz de un nodo podría dejar de serlo. Un momento. Si el algoritmo puede romperse a mitad de camino generando un imposible matemático, ¿eso no suena a un showstopper? Suena a que el método es fundamentalmente inestable. ¿Cómo puede ser robusto si depende de que no ocurra algo así? KT, que controla la velocidad con la que se actualizan ciertas variables del optimizador, las llamadas variables duales. ¿Y qué son esas variables duales? Piensa en ellas como variables fantasma, que el algoritmo utiliza para llevar la cuenta de cuánto está incumpliendo cada nodo la restricción de consenso. Son como los puntos de penalización en un carnet de conducir. El parámetro KT controla cómo de rápido se aplican esas penalizaciones. Al principio, cuando los nodos tienen opiniones muy dispares, KT es muy pequeño, permitiendo que las variables se exploren con más libertad, sin romperse. A medida que se acercan al consenso, KT aumenta, apretando las tuercas y forzando el acuerdo final. Es una solución pragmática, pero de nuevo añade otro parámetro, que necesita ser ajustado con cuidado. Entendido. Tenemos dos métodos. Uno elegante pero lento y sensible, y otro rápido pero delicado y que requiere trucos para no romperse. La teoría es una cosa, pero la pregunta del millón es siempre la misma. ¿Esta maquinaria funciona cuando la enfrentas al caos y al ruido del mundo real? Y para responder a eso, los autores dedican una sección muy completa a la experimentación. Primero, en un entorno de laboratorio con datos sintéticos, donde conocen la verdad absoluta y pueden medir el error con precisión. Y los resultados, especialmente para el DV-ADMM, son espectaculares. Su rendimiento es prácticamente indistinguible del de un sistema centralizado que lo sabe todo. Lo cual ya es un gran logro, demostrar que no pierdes precisión al descentralizar. Y lo que es más revelador es que lo comparan con un enfoque distribuido más ingenuo, que ellos llaman NSG-VDB, y este falla estrepitosamente. Esto valida su argumento de que toda esa complejidad del gradiente natural y los trucos del ADM no son caprichos matemáticos, son necesarios. Y la diferencia de velocidad entre sus dos propuestas es abismal en este entorno. El VDB-ADM, el velocista, converge en unas 200 iteraciones. El VDB, el escalador, necesita cerca de 1000, una diferencia de 5-1. Una diferencia abismal, como dices, pero el laboratorio es un entorno controlado. ¿Qué pasa cuando sales al mundo real? Ahí es donde las cosas se ponen feas. Ahí es donde las cosas se ponen sorprendentes. Lo probaron en 3 problemas de clasificación del mundo real. El primero, con datos atmosféricos, para distinguir aire limpio de contaminado. El DV-ADM consigue un 99,99% de acierto, prácticamente perfecto. El segundo, con datos de la ionosfera, para clasificar señales de radar. Y aquí es donde ocurre la paradoja que mencionábamos al principio. El DV-ADM distribuido obtiene un 85,59% de acierto, superando al algoritmo centralizado que se queda en un 82,08%. Espera, repite eso. El sistema distribuido con información parcial es mejor que el sistema que tiene toda la información. Eso va en contra de toda intuición. ¿Cómo es posible? Es totalmente contraintuitivo. Y lo repiten en el tercer experimento, con una base de datos de imágenes de objetos, donde, de nuevo, el DW-ADMM supera ligeramente al centralizado. El artículo sugiere una razón que es muy convincente. Tiene que ver con los óptimos locales. Explícame qué es eso. Imagina que el espacio de todas las posibles soluciones a tu problema es un paisaje montañoso. El objetivo es encontrar el pico más alto, la solución globalmente óptima.
Un algoritmo centralizado, que ve todo el paisaje de golpe desde una posición inicial, puede empezar a subir la colina más cercana. Si esa colina es muy alta, puede quedarse atascado en su cima creyendo que ha encontrado la mejor solución, sin darse cuenta de que al otro lado del valle hay una montaña mucho más alta. Eso es un óptimo local, Una solución buena, pero no la mejor posible. que empiezan en puntos diferentes del paisaje. Al procesar los datos por lotes y promediar sus posiciones, es como si pudieran ver por encima de las colinas cercanas. Tienen una mayor capacidad para explorar el paisaje completo y es menos probable que queden atrapados en el primer pico que encuentran. Es una ventaja no buscada, un efecto secundario de la descentralización, pero demuestra que a veces tener una visión limitada y colaborar es mejor que tener una visión total pero sesgada desde el principio. Entonces, si lo entiendo bien, ¿con qué nos quedamos de todo este análisis? ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, hemos visto dos filosofías para resolver el mismo problema. Por un lado, el algoritmo de OBB es el enfoque del artesano. Paciente, gradual, basado en principios matemáticos muy elegantes como los gradientes naturales. Su belleza teórica, sin embargo, choca con una realidad práctica. Es lento y extremadamente sensible a los parámetros. Y por otro lado, el DWADM, que es más bien un ingeniero industrial. Un pura sangre de la optimización que va directo al grano. Es mucho más rápido y sus resultados son más robustos, hasta el punto de que, paradójicamente, puede encontrar mejores soluciones que un sistema omnisciente. Pero esa velocidad y robustez tienen un precio. Una arquitectura interna más frágil que necesita parches y trucos para no autodestruirse. El mensaje fundamental del documento es claro y potente. La inferencia bayesiana distribuida a gran escala no solo es posible, sino que puede ser extraordinariamente eficaz. Y la clave de todo el sistema, el secreto de su eficiencia, es el lenguaje que hablan los nodos entre sí. No se envían datos brutos, sería un caos. Lo que intercambian son parámetros naturales. Es una representación matemática increíblemente compacta que encapsula todo lo que un nodo ha aprendido de sus datos. Es el idioma perfecto para la inteligencia colectiva. Esto nos deja con una idea final para reflexionar. Estamos rodeados de dispositivos cada vez más inteligentes, desde los sensores de una ciudad que gestionan el tráfico y la calidad del aire, hasta los aparatos de nuestro hogar. Si todos ellos pueden empezar a colaborar, a razonar juntos de esta forma, sin depender de un servidor central en la nube que lo controle todo, estamos a las puertas de una nueva era de inteligencia ambiental verdaderamente distribuida, más eficiente, más robusta y quizás lo más importante, inherentemente más respetuosa con la privacidad de nuestros datos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.